Interpelaciones del Papa Francisco a la teología hoy. No se conformen con una teología de despacho, que el lugar de sus reflexiones sean las fronteras. También los buenos teólogos, como los buenos pastores, huelen a pueblo y a calle, y con su reflexión derraman ungüento y vino en las heridas de los hombres. Que la teología sea expresión de una iglesia que es hospital de campo, que vive su misión de salvación y curación en el mundo. Algunas ideas en torno al segundo día de reflexión. Pareciera que el modelo piramidal de iglesia ha nacido para ser más eterno que las pirámides de Egipto. En Latinoamérica hay muchos hombres modelados por el Evangelio, como Francisco, solo que no han sido descubiertos ni valorados. Hay muchas figuras públicas que necesitan de un diseñador de imagen para ser atractivos a la sociedad. El Evangelio es quien ha diseñado la imagen del Papa Francisco. Si la iglesia no es la iglesia pobre del maestro pobre, no será la iglesia de Jesucristo. Ideas de Alberto Parra, sacerdote jesuita. La Iglesia Católica de las últimas décadas ciertamente tiene una enorme responsabilidad en haber frenado el pensamiento y la mística evangélica hacia el asunto de una iglesia pobre y de los pobres. La Iglesia Católica de las últimas décadas ciertamente tiene una grave responsabilidad con el América Latina pobre, el África pobre, con el Asia pobre. La Iglesia que no vuelva a comprender el asunto radical de la pobreza, el asunto captado como una responsabilidad eclesial, no de los estados, no de los gobiernos, sino de la Iglesia, es una Iglesia que no ha entendido realmente su papel. La primera interpelación del Papa Francisco a la teología es repensar los tratados teológicos a la luz de la misericordia. Antonio Espadaro, sacerdote jesuita. El Papa Francisco no quiere hacer la reforma de la Iglesia. El Papa Francisco no quiere ser un Papa reformador, un Papa revolucionario. La única cosa que el Papa Francisco quiere es hacer de Cristo el centro de la Iglesia. Si hay alguien realmente revolucionario es Cristo y su Evangelio. Si comprendemos la figura real revolucionaria del Evangelio, las estructuras de la Iglesia tiemblan. El movimiento de Francisco es un constante terremoto, no un golpe en seco. Hay que saber que si se le corta una cabeza, le salen 7. Antonio Espadaro. El movimiento de Francisco es un continuo terremoto. Así lo que debe caer, cae. Y aquello que es sólido, permanece. La pirámide eclesial parece nacida para ser más eterna que las pirámides de Egipto. Alberto Parra.